La Segunda Guerra Mundial comportó la hegemonía estadounidense sobre el mundo capitalista. El predominio de Estados Unidos reposaba sobre tres pilares: la superioridad tecnológica y económica, ya que disponía de dos tercios de las reservas de oro y concentraba casi el 50% de toda la riqueza del planeta; el prestigio político, ya que había desempeñado un papel decisivo en la derrota del nazismo y del fascismo; y la potencia militar, ya que tenía un arsenal impresionante y hasta 1949 fue el único país que dispuso de armamento nuclear. La actuación de Estados Unidos se centró en dos objetivos primordiales: mantener su primacía sobre el mundo capitalista y frenar la expansión comunista. Estados Unidos era consciente de que la mejora de la economía europea resultaba la mejor arma para detener el avance soviético. Por esta razón, a partir de 1947, Estados Unidos desarrolló un intenso programa de ayuda a Europa, el Plan Marshall, y también fomentó la creación de la OTAN, que era una red de alianzas, pactos y bases militares para aislar a la Unión Soviética. Los dos grandes partidos políticos del país, demócratas y republicanos, se relevaron en el poder. Los demócratas eran partidarios del intervencionismo estatal y de promover leyes sociales. Estos gobernaron en los primeros años de la posguerra, con Truman como presidente. Pero en 1953 los republicanos accedieron al poder y dieron un giro conservador y anticomunista, con Eisenhower como presidente. A partir de 1960, la superioridad de Estados Unidos en el mundo comenzó a erosionarse. En el ámbito económico afrontó la competencia de Europa y de Japón, al estar ya recuperados de los desastres bélicos. En el ámbito social había muchos pobres y marginados, y también había un grave problema de discriminación racial respecto a la población negra. Y en el ámbito político aumentó el temor a la URSS, ya que era poseedora de misiles capaces de llegar a Estados Unidos. En este contexto, el demócrata Kennedy consiguió ganar las elecciones en 1960, con un programa que pretendía devolver a Estados Unidos el dinamismo y la confianza, relanzando la economía, invirtiendo en la carrera espacial y haciendo frente a las desigualdades sociales y raciales. El asesinato del presidente Kennedy en 1963 fue un duro golpe, aunque su programa continuó vigente durante la presidencia de su sucesor, Johnson. La hegemonía estadounidense no solo se sustentaba sobre su fuerza económica y militar, sino también sobre la creencia en la superioridad de su modo de vida. El crecimiento económico de Estados Unidos de la década de 1950 mostró al mundo un nuevo modelo de vida basado en la abundancia y en el consumo. Pero la sociedad de la abundancia también tenía su lado oscuro, ya que amplios sectores sociales, como los parados, los jubilados, los jóvenes sin formación o los asalariados agrícolas, quedaban excluidos de la riqueza. Además, la población negra sufría una gran discriminación racial, sobre todo en los estados esclavistas del sur. En los años 60, este modelo social empezó a ser contestado. Las organizaciones de población negra se radicalizaron y la juventud, a través del movimiento hippie, se rebeló contra los valores imperantes. Estados Unidos también vio contestada su hegemonía en el ámbito internacional. El conocimiento de las masacres en Vietnam y la simpatía por movimientos revolucionarios, como el de Cuba, sensibilizaron a la opinión mundial y se extendió un fuerte sentimiento antiestadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países europeos estaban arruinados por la contienda. En Europa occidental se tomaron inmediatamente una serie de medidas, como garantizar la estabilidad de las monedas fijando el dólar como moneda de intercambio y crear organismos para garantizar la reconstrucción posbélica. Pero la iniciativa más importante fue la propuesta estadounidense de ayuda económica a los países de Europa a través del Plan Marshall, que fue el motor de la reconstrucción y se gestionó a través de la Organización Europea de Cooperación Económica. Mediante el Plan Marshall, y hasta 1952 llegaron a Europa unos 13.000 millones de dólares a través de préstamos y donaciones. En contrapartida, la aceptación del plan implicaba un cierto control sobre la economía de los estados beneficiados y su contribución a la lucha contra el comunismo. El siguiente paso en la reorganización económica europea fue la creación de una entidad económica de colaboración supranacional. Así, en 1957, algunos países europeos firmaron el Tratado de Roma, que dio origen a la Comunidad Económica Europea. En los años 50, Europa Occidental inició un largo periodo de crecimiento económico. Las tasas anuales de crecimiento del Producto Nacional Bruto sobrepasaron el 5%, hasta llegar en 1969 a la tasa récord del 7,5% para el conjunto de la Comunidad Económica Europea. En general se experimentó una mejora de la renta por habitante, una subida de los salarios y unos bajos índices de paro. Además, muchos países iniciaron una modernización de su aparato productivo, y los sectores tradicionales, como el acero y el carbón, dieron paso a las nuevas industrias, como la química, la del automóvil, la electrónica o la informática. Asimismo, los trabajos del sector servicios aumentaron progresivamente, como los del ocio, los del turismo, los de la enseñanza, los de la sanidad o los del transporte. Este desarrollo se vio acompañado por la intervención del Estado en materia económica. Se extendieron las nacionalizaciones de industrias y servicios, se elaboraron planes de desarrollo y se fijó un marco laboral de claro carácter progresista, con semana laboral de 40 horas y con vacaciones pagadas.
También se produjo una destacada incorporación de la mujer al trabajo y en consecuencia se produjeron notables cambios en los modelos familiares y sociales, haciendo las compras en grandes superficies, pasando los fines de semana de ocio familiar, etc. El crecimiento económico se vio acompañado en Europa occidental por la consolidación de sistemas políticos democráticos. Con la caída de las últimas dictaduras, que cayeron en 1974 en el caso de Grecia y Portugal, y en 1975 en el caso de España, Europa se convirtió en la zona del planeta con mayor número de estados democráticos. Las fuerzas políticas más representativas se agrupaban en dos grandes tendencias: los conservadores, que querían un Estado pequeño y libre de competencia, y los socialdemócratas, que querían un Estado grande que ayudase a las clases más desfavorecidas. También había partidos minoritarios que actuaban como partidos bisagra para formar mayorías parlamentarias estables. Es el caso de los liberales, de los republicanos y de los comunistas. El modelo europeo, debido al peso de la socialdemocracia, se diferencia del estadounidense o del japonés por un mayor tamaño del Estado, hasta el punto de denominarlo estado de bienestar. Mediante políticas redistributivas de la renta y sistemas de impuestos medidos en función de la riqueza, el Estado favoreció una enseñanza, una sanidad y unas pensiones públicas. A finales de los años 60 aparecieron en Europa movimientos alternativos, especialmente de jóvenes, que plantearon nuevas reivindicaciones: antibelicismo, ecologismo, feminismo, enfrentándose así a los partidos tradicionales. Tras su rendición en la Segunda Guerra Mundial, Japón fue ocupado por las fuerzas estadounidenses, que establecieron un sistema político inspirado en las democracias occidentales. En 1946 se impuso una reforma del Estado que, entre otros aspectos, suprimía el origen divino del emperador, cuyo poder quedaba limitado por una constitución nueva. Esta establecía la división de poderes, instauraba un sistema parlamentario y garantizaba los derechos humanos. Ante el temor de una expansión comunista en la zona del Pacífico, Estados Unidos vio en Japón su mejor aliado asiático. Por este motivo, los estadounidenses decidieron fomentar su rápida recuperación económica y devolverle la soberanía perdida. Así, en 1951 se dio por finalizada la ocupación del archipiélago, tras la renuncia de Japón a su imperio y el compromiso de no tener fuerzas armadas. Al finalizar el conflicto bélico, Japón, que había sufrido el impacto de dos bombas atómicas, estaba económica y moralmente destrozado, pero en menos de 20 años se convirtió en la segunda potencia económica mundial. Es lo que se ha llamado el milagro japonés. La economía japonesa sostuvo una tasa de crecimiento anual superior al 10% durante más de 25 años. Una serie de factores explican las causas de este milagro económico: la ayuda de Estados Unidos, la ausencia de gastos militares, la coexistencia de grandes grupos industriales y financieros que controlaban los sectores básicos de la economía, con pequeñas industrias de tipo tradicional, la elevada inversión en innovación tecnológica y la superabundancia de mano de obra, la cual tenía una escasa cobertura social. El éxito de la industria japonesa se centró sobre todo en el campo de la alta tecnología, donde gracias al precio muy competitivo de sus productos se convirtió en el primer exportador mundial. El rápido crecimiento de la industrialización en un país carente de materias primas y con una sociedad con tradiciones ancestrales ha comportado que el modelo industrial y social japonés tenga unas particularidades que lo diferencian de otros países del ámbito capitalista. En primer lugar, Japón presenta una de las más altas densidades urbanas del mundo. La conurbación alrededor de la bahía de Tokio se está convirtiendo en la región más densamente poblada del planeta. Y la especulación con el suelo de estas zonas encarece mucho el precio de las viviendas. En segundo lugar, las condiciones de los trabajadores japoneses han sido notoriamente diferentes a las de los europeos. La tradición japonesa impone un respeto a la jerarquía y una disciplina del trabajo muy rigurosa, lo que comporta una elevada productividad. En tercer lugar, los trabajadores de las grandes empresas están menos protegidos a nivel social, pero en la mayoría de los casos gozan de un trabajo asegurado de por vida. Esto favorece una lealtad a la empresa que conlleva la ausencia de conflictividad social y la aceptación de condiciones laborales mucho más rigurosas, con vacaciones más cortas y horario laboral más largo. Finalmente, la degradación del medio ambiente ha sido uno de los lastres más notorios de crecimiento acelerado. Durante varias décadas, la administración se mostró más preocupada por garantizar el éxito de las empresas que por preservar el entorno. A partir de 1970 se desarrolló un movimiento ciudadano de denuncia del problema ecológico, que intentaba presionar al gobierno para que adoptara medidas urgentes de protección medioambiental. La Unión Soviética salió de la Segunda Guerra Mundial destrozada en el aspecto material, pero enormemente reforzada en su papel de líder de los comunistas del mundo.
En los 4 años siguientes al final del conflicto bélico, la Unión Soviética reconstruyó su economía y alcanzó el nivel de producción anterior a la guerra. Este gran esfuerzo se realizó mediante una extraordinaria movilización social, con inmensos recursos dedicados al progreso técnico y científico, con el desarrollo de amplias regiones de la zona asiática y con la incorporación de las mujeres al mundo laboral. En la reconstrucción se dio prioridad a la industria pesada, a la industria del armamento y a las comunicaciones. El objetivo era convertirse en la gran potencia industrial alternativa a Estados Unidos. En la agricultura, que estaba subordinada a la industria, continuaron las colectivizaciones, al mismo tiempo que se desarrollaban la mecanización, las grandes infraestructuras de regadío, las rotulaciones y las industrias alimenticias. El crecimiento económico fue innegable, pero originó un modelo profundamente desequilibrado. La excesiva importancia de la industria pesada produjo una debilidad en la industria de consumo y dio lugar a la escasez de productos, manteniéndose el racionamiento de alimentos. También en el sector de la vivienda hubo graves carencias. La sociedad soviética presentaba dos grandes grupos sociales: el formado por los asalariados y campesinos, cooperativistas, y el formado por trabajadores intelectuales, militares, funcionarios, artistas, que disfrutaban de algún privilegio, pero que, al no existir propiedad privada de los medios de producción, no constituían una clase que ejerciera su dominio sobre la anterior. La verdadera clase dominante la formaban aquellos grupos que poseían el poder político, esencialmente los vinculados al Partido Comunista de la Unión Soviética. El poder otorgaba riqueza o privilegios, y estos grupos tendían a conservar y reproducir para los suyos esta situación preeminente, mediante el nombramiento de cargos públicos y mediante el acceso a determinados productos de consumo, como los automóviles. El conjunto de la población, aunque tenía un acceso a bienes de consumo muy reducido, poco a poco fue mejorando su nivel de vida, sobre todo a partir de 1956. Desde entonces se garantizó la seguridad social para todos los ciudadanos, al igual que las pensiones, las vacaciones pagadas, la vivienda, la educación y el derecho al trabajo. Stalin, mariscal de la URSS y jefe del Partido Comunista y del gobierno, tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el dirigente indiscutible que había conducido a la URSS a la victoria. Se fomentó un auténtico culto a su persona y se persiguió sistemáticamente a todo disidente, promoviendo un verdadero terror de Estado. La muerte de Stalin en 1953 abrió un periodo de cambios en la Unión Soviética. El 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en 1956, significó el inicio de la desestalinización, es decir, el reconocimiento de los graves errores del periodo anterior. La llegada al poder de Khrushchev impuso un programa novedoso de reformas: desarrollo de la industria, reformas agrícolas para mejorar el nivel de vida de los campesinos, mayor libertad de expresión, crítica a los abusos del poder de Stalin. En política exterior se abrió el camino a la coexistencia pacífica entre los bloques y se planteó la aceptación de diversas vías para la construcción del socialismo. Las reformas iniciadas por Khrushchev fueron bruscamente paralizadas en 1964 y el dirigente comunista fue destituido. El aparato del partido, contrario a las reformas, impuso una nueva dirección encabezada por Brezhnev, que fue secretario general desde 1966 hasta su muerte en 1982. De este modo volvió a imponerse un férreo control ideológico y político y continuaron sin solucionarse los desequilibrios económicos. Los estados de la Europa Oriental, Alemania Oriental, Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia y Albania, conformaron a partir de 1945 regímenes políticos llamados de democracia popular. En un principio, estos países establecieron gobiernos de frente nacional, con presencia de diversos partidos políticos, y desarrollaron programas de reconstrucción mediante una fórmula intermedia entre capitalismo y socialismo. Se procedió a un reparto de las grandes propiedades agrícolas entre los campesinos, sin llegar a la colectivización. También se nacionalizaron las grandes empresas y la banca, y se inició la puesta en marcha de la industria pesada. Pero fue la Guerra Fría la que originó que los países del este evolucionaran hacia un alineamiento con la Unión Soviética. A partir de 1947, la presión de Estados Unidos, ejercida en Europa mediante el Plan Marshall, inquietó a los soviéticos. La URSS, que veía peligrar su influencia en Europa del Este, forzó a los comunistas de las democracias populares a hacerse con el poder, imponer la vía socialista y alinearse con la política exterior soviética. Como consecuencia, los países controlados por la URSS tuvieron que integrarse en el Comecon, que era una especie de mercado común del área soviética, cuyos objetivos eran la colaboración en los intercambios comerciales, la paridad de las monedas, la orientación común de las políticas económicas y la realización de préstamos entre los Estados miembros.
Igualmente, mediante el Pacto de Varsovia de 1955, se integró a los diversos ejércitos bajo un mando único soviético. El modelo soviético también resultó atractivo para países sin tradición democrática y con graves problemas económicos y sociales. En América Latina, el triunfo de la Revolución cubana en 1959 se convirtió en el modelo de los movimientos revolucionarios. Fidel Castro, su principal dirigente, junto a Ernesto Che Guevara, impulsaron las guerrillas comunistas y antiimperialistas por todo el continente. Venezuela, Colombia, Perú, etc. En 1979 triunfó la revolución sandista en Nicaragua, hecho que alentó el avance guerrillero en El Salvador y en Guatemala. En Asia, la influencia comunista se extendió sobre todo en Corea, en China y en Indochina. También se dejó sentir en la nueva Indonesia y posteriormente en Afganistán. En Oriente Próximo, Siria se aproximó a la URSS, de la que recibió ayuda militar. En la península arábiga, Yemen del Sur se instauró un régimen comunista. En África, algunos estados del Magreb adoptaron regímenes socialistas, como Argelia y Libia, mientras la influencia soviética se extendía en Etiopía. En África subsahariana, la URSS dio su apoyo a Guinea, Mali y Benín, y las tropas cubanas sostuvieron los movimientos comunistas de Angola y Namibia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la población china vivía de la agricultura. La tierra estaba en manos de grandes propietarios y era trabajada por campesinos bajo un régimen de tipo feudal. Periódicamente se producían hambrunas que comportaban la muerte de millones de campesinos. Políticamente, después de la destitución del último emperador en 1911, se había proclamado la República en poder de las fuerzas nacionalistas. También existía un fuerte partido comunista fundado en 1921 y dirigido por Mao Zedong, que era muy influyente entre los campesinos. Entre 1934 y 1935, los comunistas, dirigidos por Mao Zedong, protagonizaron la conocida como Larga Marcha. Fue una expedición de aproximadamente 100.000 personas que atravesaron 10.000 kilómetros a pie, en medio de combates con las tropas nacionalistas, para establecerse en la provincia de Henan y crear una república popular siguiendo el modelo socialista. Durante la Segunda Guerra Mundial, China fue invadida por Japón, y los comunistas, con el apoyo campesino, se enfrentaron a los japoneses. Después de la derrota de Japón, las fuerzas comunistas dominaban buena parte de China. El resto de China estaba controlado por las fuerzas nacionalistas, que contaban con el apoyo de los estadounidenses. Tras unos intentos de negociación, estalló la guerra civil que terminó con la victoria comunista, y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China. La nueva China se orientó hacia el modelo soviético, colectivizando la tierra en cooperativas agrícolas y priorizando la industria pesada. Como los resultados no fueron los esperados, en 1956 Mao Zedong propuso la ruptura con la URSS y la puesta en marcha de un modelo propio hacia el desarrollo del socialismo. Entonces se crearon las comunas populares, que eran centros económicos, administrativos y culturales con una vida totalmente colectivista. La experiencia de las comunas populares disgustó a sectores del partido, y entonces Mao Zedong fue desplazado del poder. Sin embargo, en 1965, Mao Zedong lanzó una campaña de denuncia contra los nuevos líderes, en la que se les acusaba de conducir a China hacia el capitalismo. De este modo comenzó la llamada Revolución Cultural, que persiguió y reprimió duramente a todos los sospechosos de ser contrarrevolucionarios, y que obligó a toda China a seguir las directrices maoístas, recopiladas en el Libro Rojo. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, los dirigentes del Partido Comunista reorientaron la economía de China. El hombre clave de este cambio fue Deng Xiaoping, que propició una abertura a Occidente y el inicio del socialismo de mercado, que era un sistema mixto en el que la economía colectivizada coexistía con diversos elementos capitalistas. A pesar de ello, esta apertura económica no ha comportado una apertura política, ya que el Partido Comunista Chino sigue teniendo el monopolio del poder y las libertades fundamentales siguen sin respetarse. Esto ha generado conflictos, cuyo ejemplo más grave fue la represión de la manifestación popular de la plaza de Tiananmen en 1989. La economía de los países occidentales industrializados tuvo una grave crisis en 1973 y 1974. Los orígenes de esta crisis son muy complejos. Las mejoras en los salarios habían elevado los costes de producción y habían reducido los beneficios. Asimismo, cada vez resultaba más difícil asegurar los mercados para los productos, debido a la competencia entre los países industriales y a la dificultad para vender productos
a los países empobrecidos del tercer mundo. Esta situación empeoró con la crisis del petróleo de 1973. La Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió elevar el precio del crudo, lo que produjo una fuerte subida del precio de todos los productos, un descenso de las ventas, una crisis en las empresas y un aumento del paro. En este contexto, solo las empresas más fuertes sobrevivieron y se produjo una mayor concentración del poder económico. Además, para rebajar los costes fiscales y salariales, algunas empresas se trasladaron a países del tercer mundo. Así se inició un proceso conocido como deslocalización industrial. En Europa Occidental, la crisis desestabilizó las políticas sociales y económicas de años anteriores. En los inicios de la crisis, los gobiernos socialistas o socialdemócratas, Alemania, Reino Unido y Francia, se apoyaron en una fuerte intervención del Estado para generar empleo y reactivar la economía, aumentando el gasto público y los impuestos. Las consecuencias fueron un incremento de la inflación, la cual hizo subir los precios, y un aumento del número de desempleados. El fracaso de esta política llevó al poder a los gobiernos conservadores. Siguiendo el modelo americano, bajaron los impuestos, limitaron los salarios, redujeron el gasto público, privatizaron las empresas públicas y privatizaron muchos servicios públicos. En cualquier caso, ninguna orientación de la política económica garantizaba la salida de la crisis en solitario a los distintos países. Finalmente se optó por un proyecto de unidad europea que permitiera enfrentarse a las nuevas condiciones económicas internacionales. La crisis económica favoreció el recrudecimiento de la tensión internacional y el papel hegemónico de Estados Unidos empezó a resquebrajarse. En 1973, los norteamericanos tuvieron que retirarse de Vietnam y en 1979, la guerrilla sandinista se hizo con el poder en Nicaragua. En Asia, los vietnamitas ayudaron al avance de movimientos revolucionarios en Laos y Camboya. En África se impusieron regímenes marxistas en Angola, Mozambique y Etiopía. Y en Irán, la revolución acabó con el gobierno prooccidental del Shah y dio origen a una república islámica fuertemente integrista y antiamericana. Como respuesta, en 1981, el nuevo presidente estadounidense, Ronald Reagan, anunció el rearme norteamericano y reafirmó su política exterior intervencionista, instalando misiles nucleares en Europa, invadiendo la isla de Granada en América Latina, atacando a Libia por haber puesto en duda su papel hegemónico, etc. Estados Unidos abandonó la política de distensión y ante los signos de crisis en la URSS apostó por apoyar a los sectores disidentes de los países socialistas para contribuir a la crisis del poder soviético. De este modo, proporcionó ayuda económica y política a todos los movimientos de oposición de la Europa del Este y armó guerrillas contrarrevolucionarias en numerosos países asiáticos y africanos. Durante décadas, la URSS fue la segunda potencia militar del mundo y el referente para muchos países, pero su economía tenía graves problemas y el nivel de vida de su población era bajo. Asimismo, la imposición del modelo soviético en la Europa del Este generó problemas. En Hungría, en 1956, se produjo un levantamiento contra la presencia soviética, y en Checoslovaquia, en 1968, el Partido Comunista trató de poner en marcha una experiencia propia del socialismo. Tanto en el caso de Hungría como en el de Checoslovaquia, la URSS intervino militarmente para frenar los intentos. En 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética e inició un proceso reformista para hacer frente a los problemas de la URSS. En el ámbito económico propuso la perestroika, que era un plan para revitalizar la economía y aumentar la producción de bienes de consumo, con la introducción del espíritu de empresa, la noción de mercado y la innovación tecnológica. En el terreno político se suprimió la censura y se introdujo una cierta democratización. También se suprimió el monopolio del Partido Comunista. Se reconocieron otros partidos y se inició la reforma de las instituciones. En 1990 se convocaron las primeras elecciones libres, que dieron la presidencia de la República Federal Rusa a Boris Yeltsin. En política exterior se propició el diálogo con Estados Unidos para negociar los conflictos y avanzar en el desarme. También se reorientaron las relaciones con el bloque de países comunistas con el fin de animarlos a seguir su propio proceso reformista, tras anunciar que la URSS no intervendría en los asuntos internos. El movimiento reformista, que acabaría con los regímenes comunistas en la Europa del Este, se inició en Polonia, donde unas elecciones convocadas en 1989 fueron ganadas por el sindicato católico Solidaridad, enfrentado al Partido Comunista. Este nuevo gobierno mostró su deseo de aproximarse al modelo occidental. El ejemplo polaco fue seguido poco después por la caída de los regímenes comunistas
de Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria. En Rumanía, un alzamiento popular, con el apoyo de parte del ejército, acabó con la dictadura comunista. Los acontecimientos de mayor alcance tuvieron lugar en Alemania Oriental. En noviembre de 1989, y ante la fuerte presión popular, se logró la apertura del muro de Berlín. En 1990 se convocaron elecciones, que fueron ganadas por los partidarios de reunificar la Alemania Oriental con la Occidental, hecho que se produjo ese mismo año con el Tratado de Unificación. Las reformas de Mikhail Gorbachev suscitaron la oposición de los sectores más inmovilistas del Partido Comunista de la Unión Soviética, que no querían perder el monopolio del poder y sus antiguos privilegios. En agosto de 1991, con Gorbachev ausente, dichos sectores protagonizaron un golpe de estado militar en Moscú, que fue vencido por la resistencia de la población rusa y por la decidida actitud contraria al levantamiento de Boris Yeltsin y del Parlamento ruso. A partir de ese momento, las reformas se aceleraron. Boris Yeltsin decretó la supresión del régimen comunista y se disolvió el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se reconoció la independencia de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Bielorrusia. La URSS acabó finalmente dividida en 15 repúblicas independientes y Gorbachev dimitió de su cargo en 1991. La nueva Federación Rusa heredó muchos de los problemas de la URSS. Por un lado, los enfrentamientos entre etnias y nacionalidades diversas, y por otro lado, la crisis económica como resultado de la rápida privatización, que significó el hundimiento caótico de la propiedad estatal. El resultado fue una enorme subida de los precios y un aumento del paro, que empobrecieron a una gran parte de la población. Y eso es todo. Un saludo.